Hola, ¿cómo están? Bueno, como les prometí, les estoy grabando esta clase de IVA para que recuerden los que estuvieron en la clase, lo vuelvan a ver tranqui y puedan recordar todo lo que vimos. Y para los que no, así lo pueden ver y cualquier duda igual me van consultando cuando nos volvamos a ver. El IVA es un impuesto nacional, como vimos, que lo recauda entonces el Estado Nacional a través de la AFIP. Es de naturaleza indirecta, que recae sobre el consumo, ¿sí? O sea, como ya vimos las otras clases, en realidad, quienes terminamos pagando ese IVA somos los consumidores, pero los obligados a ingresarlos a la FIP son los distintos responsables del impuesto, ¿sí? O sea, quienes nos venden a nosotros. Grava la venta de bienes, o sea, se va a aplicar sobre la venta de bienes muebles y la prestación de servicios, y también sobre las importaciones de bienes. Se va a recaudar en cada una de las etapas de la cadena de producción, distribución y comercialización. Esto lo vamos a ver muy bien en el ejemplo sobre el final de la clase. Ahí vamos a ver bien cómo es que este IVA se va a ir en cada una de las etapas, lo van a ir ingresando el impuesto que corresponde a la FIP y más allá de que, como dijimos, el que lo termina pagando, o sea, la plata termina saliendo del consumidor final, el costo lo termina teniendo el consumidor final. Los elementos de este impuesto, nosotros vimos cuáles son los elementos de los impuestos. En este caso, en el IVA, el hecho imponible va a estar dado por, o sea, el hecho imponible, como dijimos que era la actividad, el hecho que generaba el nacimiento de la obligación de pagar este impuesto, ¿sí? En este caso, el hecho imponible va a estar dado por las ventas, cada vez que haya una venta de bienes o servicios, tanto en el ámbito nacional como internacional, ¿sí? El sujeto activo que habíamos dicho que era. El sujeto activo era el que iba a cobrar ese impuesto. En este caso, el sujeto activo es el Estado Nacional a través de la Administración Federal de Ingresos Públicos. La AFIP, a través de todas las dependencias que tienen a lo largo del país, va a ser la que recaude este impuesto. Y el sujeto pasivo es el que está obligado a ingresar este impuesto. La persona, como dice acá, el sujeto pasivo es la persona que está obligada a ingresar el impuesto después de haber cargado el mismo al adquirente de los bienes o servicios, de los bienes o servicios, que es en definitiva quien lo soporta. O sea, se lo recarga a la persona que compra, pero el responsable de ingresarlo es el que lo vende, ¿sí? Dentro hay distintos responsables de ingresar este impuesto. Dentro de los responsables vamos a tener a los inscriptos, son los que realmente van a declarar el impuesto todos los meses y los van a ingresar en el caso que corresponda a la AFIP. Después está el tema de los monotributistas, que lo vamos a ver en la próxima clase. Después están los responsables exentos, que serían en realidad los que realizan actividades que son declaradas exentas, o sea que no tienen que pagar este impuesto. Y los consumidores finales, que son los que se encuentran en la última etapa de la comercialización de los bienes o en la prestación de los servicios, y que son quienes no tienen que ingresar, no están obligados a ingresar el impuesto a la FIP, pero son en realidad quienes lo están soportando ese costo del impuesto, ¿sí? En cuanto a las exenciones, pueden ser exenciones subjetivas, o sea, tiene que ver con el sujeto, con las personas, el Estado Nacional, provincial y municipal y la Bolsa de Comercio no están obligados a pagar este impuesto, ¿sí? Están exentos del impuesto. Y después están las exenciones objetivas,
que es que determinadas operaciones de determinados bienes y servicios, la ley establece que están exentos de pagarlos. Ustedes en la página 24 del módulo van a encontrar, por ejemplo, qué actividades están exentas. Por ejemplo, libros, folletos impresos, diarios y publicaciones periodísticas, esos no pagan la venta de esos objetos, no pagan impuestos, y tienen ahí una listita, que como les dije, puede ir modificándose con el tiempo. Según la política fiscal que haya, pueden hacer que determinados productos que en un momento estén exentos, en otro terminen pagando impuestos, o que se les vaya, lo mismo pasa con las alícuotas, que se vayan modificando. La base imponible, recuerden que es un número, es un valor. La base imponible es, en este caso, va a ser el valor sobre el que se aplique la alícuota, o sea, el porcentaje que va a determinar después el impuesto. En este caso va a ser el precio de la venta de los bienes, o sea, el precio de venta, menos si se hace una bonificación, un descuento, se lo va a restar. Después también forman parte de esto, de la base imponible, son todos los servicios que se le recarguen a la venta. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una venta y le cobro el embalaje o un seguro, todo eso va a formar parte de la base imponible. Y como si hay algún interés, también va a formar parte de esa base. Y si llega a haber dentro del precio de venta, está incluido el precio de otro impuesto, por ejemplo, otro impuesto interno, se le va a descontar. Para que vean bien este tema de la base imponible, es más fácil verlo con un caso práctico. Por eso yo les dije en clase que se fijen en la página 27 los ejercicios que tienen. Yo acá les voy a mostrar. Ahí les comparto uno para que lo vean. Página 27, ejercicio 1, por ejemplo. Este ejercicio lo que tienen que determinar son las bases imponibles, o sea, sobre qué base se va a aplicar la alícuota del impuesto, ¿sí? En el punto A, por ejemplo, tenemos que se venden mercaderías por 2.500, o sea, el precio de venta es 2.500. Pero en este caso hay una bonificación del 5% por atención al cliente. Como dijimos, si hay una bonificación, o sea, un descuento, hay que restárselo para sacar la base imponible. Entonces le voy a restar a este precio de venta de 2.500, le voy a restar la bonificación, que en este caso el 5% de 2.500 es 125. Y a su vez acá lo que me dicen es que le suman 150 de embalaje. Dijimos que todos los gastos adicionales que se cobren, como ser embalaje, seguros, o lo que sea, intereses, se le va a sumar a la base imponible. Entonces, en este caso, nuestra base imponible va a estar formada por el precio de venta menos la bonificación, que son 125 pesos, más el embalaje, que son 150. Sobre esta base imponible, son 2.525, va a ser, sobre este valor se le va a aplicar la alícuota, por ejemplo, en este impuesto la alícuota general es del 21%, así que sobre este valor le vamos a calcular el 21% y nos va a dar el valor del impuesto, ¿sí? Que tengo que ingresar. O sea, acá si hago 2.525, vamos a hacerlo, a ver que lo hago, 2.525, el 21% de 2.525 es, vamos a anotarlo acá, el 21% es, vamos a ver, 21% de 2.525 nos va a dar 530,25, ¿sí? Ese va a ser 2.530,25, va a ser el valor del impuesto que estamos sacando acá. ¿Está?
Y después otro ejemplo de base imponible es, que me gustaba que vean, es el del punto D. Después ustedes léanlos todos y cualquier duda me consultan. En el punto D lo que tenemos es que se venden cajones de cerveza por 2.900. Y dice que ese precio incluye 200 pesos de impuestos internos, o sea, de otros impuestos. Para nosotros calcular el IVA lo vamos a calcular sobre el precio de venta y le tenemos que restar esos 200 pesos de otros impuestos. Entonces nuestra base imponible va a ser 2.700. Que quiere decir que a esos 2.700 le voy después a calcular el 21% y ese va a ser el valor del IVA. ¿Sí? Seguimos ahora con lo que sigue. La alícuota general del impuesto del IVA es el 21%. ¿Está? Que es lo que vimos. Esa es la tasa general. O sea, la base imponible que determinamos, le vamos a calcular el 21%. Esa es la general. Después hay una alícuota reducida del 10,5%, que se da en algunos, por ejemplo, en todo lo que son de la construcción, en los bienes de primera necesidad, como frutas y verduras. Y después hay una alícuota más elevada, ampliada, que se da en actividades como energía eléctrica y telecomunicaciones. El tema de las alícuotas cambia también, esto que es reducida o es aumentada, puede cambiar también según la política fiscal. Por ahora, determinados productos pueden estar en el 10,5% y quizás después sale que o le bajan esa alícuota o se la suben. Lo que me interesa que sepan es que la alícuota general es del 21% y que después la ley va a hacer algunas excepciones con algunos productos. Algunos, como ya dijimos, van a estar exentos, no van a pagar IVA, otros van a tener una alícuota del 10,5% y otras van a tener del 27%. ¿Estamos? Ahora, ¿qué pasa? Vamos a hablar del débito y del crédito fiscal. El débito fiscal, espérame un segundito que les quiero. El débito fiscal va a surgir, el débito fiscal es una obligación que surge cuando vendemos algo. ¿Y por qué surge esa obligación? Porque cuando nosotros vendemos, a la persona le estamos cobrando ¿qué cosa? El IVA. Ese IVA que nosotros le cobramos a la persona que le vendimos, por ejemplo, yo soy una tienda y le estoy vendiendo a un consumidor final, yo le estoy cobrando ese IVA, ¿por qué para nosotros es una obligación ese IVA que cobramos? ¿Por qué? Porque nosotros lo cobramos, pero ¿a quién se lo tenemos que depositar ese IVA? Ese IVA tenemos que dárselo al Estado, a la AFIP. Entonces, por eso nace para nosotros una obligación. La obligación de depositar ese IVA que le cobramos a un consumidor final, depositárselo a la AFIP. ¿Estamos? Y ese débito fiscal, esa obligación, va a surgir cuál va a ser el valor. Y bueno, a la base imponible va a ser la base precio neto, dice acá, pero sería la base imponible, le vamos a aplicar el 21%. En este caso, el débito fiscal, o sea, la obligación que tenemos, es de 210 pesos. ¿Sí? Si vendemos algo de 1.000 pesos, tenemos que pagar 210 pesos de débito fiscal, que en realidad es lo que le cobramos al consumidor final. ¿Estamos? Y el crédito fiscal va a ser un crédito, como si un derecho que tenemos. ¿Qué derecho? ¿Por qué? Porque a nosotros, que nos surge cuando nosotros compramos, ¿sí? Yo soy una empresa y compro a mi proveedor, le compro un producto, él me va a cobrar ese IVA que me cobra, ¿sí? Para mí va a ser un derecho que tengo. Ese derecho, después lo vamos a ver,
nosotros, ¿qué vamos a hacer con ese derecho? Todos los meses vamos a tener, por un lado, el débito fiscal, las obligaciones que tenemos de ingresarle a la FIP dinero por las ventas que hicimos. A ese débito fiscal, o sea, esas obligaciones, le vamos a restar el derecho, o sea, todos los créditos fiscales que tenemos por las compras que hicimos. Y a la diferencia entre ese débito y ese crédito, de esa diferencia nos va a surgir un saldo que después les voy a explicar bien qué puede pasar según cómo sea ese saldo. ¿Estamos? Entonces, por ahora lo que tenemos que saber acá es que el débito fiscal para nosotros implica una obligación y el débito fiscal lo vamos a tener cada vez que vendamos algo, cada vez que yo, responsable inscripto, acá estamos hablando de las personas responsables inscriptas, porque los monotributistas se manejan distinto y que ya lo vamos a ver, y el consumidor final no liquida impuestos, ¿sí? Nosotros estamos siendo, en este caso, parándonos como responsables inscriptos. Por un lado vamos a tener obligación, el débito fiscal cada vez que vendamos algo. Y por otro lado vamos a tener un crédito fiscal que va a surgir también de aplicarle al valor de las compras el 21%, ¿sí? Acá estamos. Compensación, esperen que borramos esto, me quedó ahí, a ver, esperen un minutito. Ahí borramos. Compensación del débito y del crédito fiscal. Cada mes, entonces, la persona, el responsable inscripto, va a hacer la liquidación del impuesto, ¿sí? Vamos a tener por un lado el crédito fiscal, ¿sí? Que lo vamos a tener por las compras que hicimos, y por otro lado vamos a tener el débito fiscal por las ventas. ¿Qué pasa? Si el débito fiscal, quiero remarcar esto, miren, si el débito fiscal es mayor que el crédito fiscal, o sea, si yo tengo más obligaciones que derechos, va a surgir un importe que tengo que pagar a la FIP. Por ejemplo, si yo vendí y tengo un débito fiscal por ejemplo, vamos a poner 500 pesos, que me surja el débito fiscal, ¿no? Y un crédito fiscal por 250, voy a tener un saldo a pagar a la FIP de ¿cuánto? De 250 pesos. La diferencia entre el crédito, los 500 del débito, menos los 250 del crédito. ¿Estamos? En cambio, si yo tengo un débito fiscal menor, vamos a hacer que tengo una obligación, un débito fiscal de, por ejemplo, de 250 y un crédito, perdón, vamos a esperar un segundito, volvemos, dame paciencia. Tenemos un débito fiscal de 250 y un crédito fiscal de, por ejemplo, 600, la diferencia ese va a ser un saldo a favor, que ahora se los voy a explicar cómo sería, serían 350 pesos. Es así. En el otro caso, yo tenía un saldo a pagar, voy a la FIP y lo pago. En este caso, yo tuve más beneficios, más saldo a favor, más crédito fiscal que débito. No es que voy a ir a la FIP y me van a dar ellos la plata a mí. Ese saldo que me queda a favor, el próximo mes, cuando haga la liquidación, lo voy a descontar. Al próximo mes voy a tener un débito fiscal, por ejemplo, lo primero que voy a hacer es descontarle ese saldo a favor que tenía y después le descuento el crédito de ese mes. ¿Se entendió? O sea, se va compensando. ¿Sí? Yo voy a borrarles esto, así pasamos a la próxima.
Acá. Ahora vamos a ver este ejemplo, que lo vimos en clase, traten de verlo tranquilos también ustedes, ¿sí? Vamos despacito. Esto lo que les quiero mostrar es, ¿por qué se llama impuesto al valor agregado? Como en cada etapa se va ingresando el impuesto que corresponde a ese valor que se agregó, y cómo este impuesto abarca todas las etapas de producción, y de todas las distintas etapas, perdón, desde la producción hasta la comercialización, hasta la distribución, hasta llegar al consumidor final, ¿sí? Se va recaudando en todas las etapas, aunque se sabe que el que lo termina pagando es el consumidor final. Veamos este ejemplo. Juan, ¿sí? Juan extrae la lana. Juan tiene una ovejita y le saca la lana. ¿Estamos? Vende esa lana, se la va a vender a la fábrica de hilados. ¿Estamos? Vamos viendo cómo de Juan pasa a la fábrica de hilados. Empezamos por alguien que hace una actividad primaria, que es extraer esa lana. ¿Sí? Juan la vende, perdón, a 500 pesos más IVA. Vamos a dar por hecho que el IVA en todo esto que vamos a ver en toda la cadena es del 21%, ¿sí? El 21% de 500 es 105 pesos. ¿Está? Entonces, Juan no tiene ningún crédito porque no hizo ninguna compra. Fue, le sacó la lana a la oveja, fue, la vendió, y esos 105 pesos que él de IVA le cobró a la fábrica de helado, lo tiene que ir y lo tiene que ingresar a la FIP. Es el responsable de ingresarlo. ¿Sí? ¿Lo pagó él esos 105 pesos? No, en realidad lo pagó la fábrica de helados, pero él es el responsable de ir y de ingresarlo a la FIP. La fábrica de hilados, a su vez, ¿qué hizo? Le compró a Juan la lana por los 500 pesos más el IVA de 105. ¿Estamos? O sea que acá la fábrica de hilados tiene un crédito fiscal de 105. Va a tener un IVA crédito, un derecho, ¿por qué? Por esos 105 que pagó y que se los va a poder tomar como un crédito. Y por otro lado, es la fábrica de hilados, ¿qué hace? Vende los ovillos de lana a 2.000 pesos más IVA, o sea, el IVA sería 420 pesos. Ese IVA de 420 pesos que la fábrica de helado lo está vendiendo, ¿sí? Esos 400 que se lo está cobrando quien se los vende, los va a tener que ingresar a la FIP. ¿Esos 420 directos va a tener que ingresar a la FIP? No. ¿Por qué? Porque tenía 420, sí, es la obligación que tiene, pero tenía por otro lado un crédito de 105 pesos por lo que había pagado, le había pagado a Juan. ¿Se acuerdan? Entonces, a la FIP le va a tener que pagar 315 pesos para ingresar. ¿Sí? Seguimos. Sigue la cadena. La fábrica de tejidos le compra los ovillos a la fábrica de hilados. ¿Se los compró por cuánto? Por 2.000 pesos más IVA. Ese IVA de 420 pesos, ¿sí? Va a ser un crédito que tiene. ¿Estamos? A su vez, ¿qué hace? Vende al negocio de suéteres, que vende un suéter por 4.000 pesos más IVA. Ese IVA, esos 840, vamos a lo mismo, se va a repetir siempre lo mismo. Esos 840 pesos de IVA que la fábrica se los cobra al negocio de suéteres, va a ser una obligación para la fábrica. ¿Sí? Va a tener la obligación de ese IVA, 840 pesos que se los cobró al local de ropa, va a tener la obligación de ingresarlo a la FIP. Todos los 840 pesos, toda esa obligación, y a esa obligación le va a poder restar
el crédito que tenía por la compra que había hecho de los ovillos. Entonces, 840 menos 420, la fábrica de suéter va a tener que ingresar de IVA 420 pesos. ¿Sí? Seguimos en la cadena. Viene ahora el local de ropa. ¿Qué había hecho el local de ropa? Le había comprado a la fábrica de suéteres, ¿sí?, los suéteres por 4.000 más IVA. O sea, había pagado 840 pesos de IVA que se los va a tomar como crédito. Y a su vez, el local de ropa, ¿qué hace? Vende un suéter al consumidor final por 8.000 más IVA. El IVA que le cobra al consumidor final de 1.680 lo tiene que ingresar, es una obligación. Entonces va a ser un débito. 1.680 de débito, de obligación de IVA por lo que cuando vendió, menos el crédito que tenía por cuando lo compró, cuando había comprado a la fábrica de suéteres, menos los 840, da un IVA a pagarle a la FIP de 840 pesos. Por último, tenemos a Ana, la consumidor final, que va al negocio de ropa y lo compra. Ana va a la fábrica y realiza una compra por 8.000 pesos más IVA. El IVA es de 1.680 que paga, ¿sí? O sea que Ana paga 9.680. Ana en realidad es la que termina pagando todo el IVA, porque Ana no se lo puede descontar de nada, ¿sí? Los demás lo pudieron ir tomándose el crédito. Veamos qué pasó cuando se ingresó el IVA en cada etapa. Juan había ingresado 105 pesos, ¿se acuerdan? Era el 21% de lo que había, a lo que había vendido el ovillo de lana. La fábrica de lana había ingresado 315 pesos de IVA. La fábrica de suéteres había ingresado 420 de IVA. Y el comercio ingresó 840 pesos de IVA. En total, se ingresaron de ese IVA 1.680 pesos. Esos 1.680 pesos que fueron ingresando en cada una de las cadenas, en cada uno de los tramos de esa cadena, de la cadena, ¿quién los terminó pagando? Es lo que terminó pagando Ana. Ven que esos 1.680 coincide con lo que cada uno fue ingresando. ¿Sí? Dice, lo que producen, fabrican, los que producen, perdón, fabrican y comercializan son los que deben ingresar el impuesto. ¿Por cuenta de quién? Del que consume. Son los responsables del impuesto, pero esto no les representa un gasto. ¿Por qué? Porque lo van trasladando a la etapa siguiente. ¿Sí? Por último, lo que quiero, ¿por qué se le dice impuesto al valor agregado? Porque en cada etapa el impuesto que se va aplicando es sobre lo que se le agregó de valor. Por ejemplo, si ustedes, vamos a ver la fábrica de hilados, por ejemplo, fíjense, la fábrica de hilados le había comprado a 500 pesos la lana. ¿Y a cuánto lo vendió los ovillos de lana? A 2.000. O sea, ¿qué valor le agregó? Esos 2.000 pesos menos 500 pesos son 1.500 pesos. ¿Estamos? Esos 1.500 pesos fue el valor que le agregó. Si hacemos 1.500 pesos por el 21%, se van a dar cuenta que lo que tiene que ingresar da 315 pesos, que es que ni más ni menos que lo que la fábrica de hilados tuvo que ingresar a la FIP, su partecita en la cadena de lo que tuvo que ingresar a la FIP. O sea, fue el impuesto al valor agregado, a lo que se le agregó de valor. ¿Sí? Bueno, sé que es mucho, quizás todos juntos, van deteniéndose pues en el video, vayan fijándose si lo entienden, ¿sí? Y cualquier cosa, lo vemos en la próxima clase, me preguntan. Recuerden que tienen que ir viendo la página 33, tiene una ejercitación, yo lo que les dije es que me hagan 2 columnas, en una me ponen débito fiscal, en la otra me ponen crédito fiscal. ¿Y qué vamos a ver?
Si hay una compra, por ejemplo, el 2 del 5 hay una compra. Cuando yo compro, ¿qué tengo? ¿Débito o crédito? Si yo compro, tengo un crédito. Entonces, en la columna del crédito voy a anotar el IVA, por ejemplo, en la primera me va a dar un IVA de 2.985, en la del 2 del 5. Entonces, en la columna del crédito voy a anotar 5.985. Si pueden, háganlo para la próxima clase, si no lo vemos todos juntos de vuelta y continuamos haciendo este ejercicio. Bueno, saludos y buena semana, lo que les queda de semana para todos. Besos.